Quiero invitarte a que nos concentremos en la palabra del Señor. Hemos cantado lindas alabanzas con mensajes poderosos. La verdad es que cuando uno piensa no solo en la adoración como tal, sino en aquel que recibe esta adoración, porque la adoración es una entrega, ¿no? No venimos al culto, sino para adorar. Y esto es bueno para los predicadores, pues, y para los que cantamos también, ¿no? Yo me sumo entre los que cantamos, ¿no? Porque como al culto venimos para entregar una adoración, entonces si tú entregas tu adoración a Dios, te vas satisfecho de vuelta a casa, contento, porque tuviste el privilegio de estar en la presencia de Dios y entregaste tu adoración. Y entonces si el predicador ahí nomás, no importa, porque tú entregaste tu adoración. ¿Ah? Estamos salvados. Nos pusimos el parche en Tenerí. Yo quiero invitarte a que tomes tu Biblia. Hay una historia, una porción de la Escritura que de alguna manera también ha marcado parte de mi experiencia. Yo no sé, chiquillos del audio, ¿será que puedo extender un poquito más esto, no? Aquí tienes uno, me siento como en un discurso académico. Así como paradita ahí, ¿no? Y algunos que somos más hipertinéticos necesitamos un poquito más de espacio. Gracias, chiquillos. Disculpen que le eché a perder todo. ¿Podrían cambiar este para adelante, para allá? Este otro... No. Ahí no. Gracias. Ahí estamos súper. Gracias. Y al final me voy a quedar aquí mismo. La Biblia dice que el Señor Jesús un día separó un tiempo para hablarle a las personas que lo buscaban. Y dice allí, busca en Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. El versículo 2 dice que le seguía a Jesús una gran multitud. ¿Y por qué le seguían? ¿Qué dice ahí? Porque veían, ¿qué cosa? Las señales. ¿De qué señales habla? Milagros. El Señor había recorrido las aldeas, había recorrido los pueblos, los caminos que unían una aldea, un pueblo, una ciudad con otra, y cada vez que el Señor veía a alguien en necesidad, no pasaba desapercibido. Nuestro Dios no es alguien que puede pasar frente a alguien que tiene un problema, una necesidad y seguir de largo. No, Jesús no es así. Él se detiene. Y hay una historia, no vamos a hablar de eso ahora, pero que me llama mucho la atención. ¿Recuerdan la historia cuando Jesús va entrando a Naín y vienen sacando a un joven que había muerto? La iglesia que lo seguía también tuvo que detenerse cuando Jesús vio el llanto de esa mujer. Y dice que tuvo compasión de ella. Y aun cuando él iba hacia la ciudad, dice la Escritura, detuvo su camino. Y los que le seguían no siguieron de largo porque tenían que ir con Jesús. Lo que de alguna forma nos muestra la Escritura que si vemos personas en necesidad, si Cristo está en nuestro corazón, no nos da lo mismo. No nos da lo mismo ver niños, mujeres, familias enteras, jóvenes preciosos que caminan por las calles, los que pueden hacerlo, llenos de conflictos y dificultades en su corazón. Y Jesús dice en la Biblia que veía a las multitudes y los veía como un rebaño, un grupo de ovejas sin pastor, y atendía sus necesidades. Y Jesús entraba a aldeas, dice el Evangelio, entraba a ciudades, quedaba allí un par de días a veces inclusive, hasta que salía, y cuando él se iba, se aseguraba que no quedara ningún enfermo en ese lugar. ¿No es extraordinario, no? Yo quisiera que Jesús viniera, ¿no? Para que visitara a mi esposa hoy día, que visitara a la Katy y a tantos de nosotros que estamos en dificultad. Y yo sé que el Señor, aun cuando tú y yo no lo podemos ver, a través de su Espíritu Él nos visita. ¿Crees en eso?
Y dice la Biblia que Jesús hacía muchos milagros y la gente, dice Juan capítulo 6, que lo seguían, una multitud le seguía porque veían las señales, la gente estaba feliz. Oye, aquí llegó la solución a nuestros problemas. El contexto no lo podemos olvidar. Israel estaba bajo el dominio de los romanos. No habían médicos suficientes, no habían recursos suficientes para los médicos tampoco, porque todos los impuestos que los romanos le recargaban hacía que Israel en su propia tierra fuera una tierra miserable, un pueblo que vivía en dificultad, no había gozo, no había alegría en el corazón de ese pueblo, eran solo problemas, eran solo cargas. Y Jesús atendía cada una de sus necesidades. Y yo quiero preguntar, ¿será que también tú y yo tenemos de esas necesidades que el Señor pueda atender? Tenemos de esos problemas que escapan a nuestras manos y que no depende de nosotros, que nada podemos hacer, pero que sabemos que Él sí puede. Este Jesús es el que está registrado aquí en las Escrituras y que dice que comenzó a hablarle a la multitud. Y la gente le seguía por eso. Había anhelos, había esperanzas en el corazón de cada uno de ellos. Y ellos decían, esta es la persona que necesitamos. Y entonces, después de hablarle mucho tiempo, dice la Escritura, que algunos de los apóstoles llegaron con la preocupación. También traía unos videos yo, pero los saqué, no se preocupen. Nos perdimos de ver Chosen también, ¿no? Dice la Escritura que cuando las necesidades estaban allí, y ahora no, agárrate, a lo mejor, ahí está, gracias. Cuando el Señor vio que tenían hambre, y los apóstoles dijeron, Señor, ¿de dónde sacaremos tanto alimento para esta multitud? ¿Cuántas personas habían allí? Solo contando varones, 5,000. Algunos estudiosos dicen que este número pudo perfectamente haber sido doblado, contando a las damas, a las mujeres y a los niños. Era una multitud inmensa. Ya estuviste en un lugar donde habían 10,000 personas. Hace poquito estuvimos aquí en un campori donde también me contagié. 6,000 personas habían aquí. Había mucha gente. Era el doble de eso. Y habían escuchado a Jesús. Estaban maravillados con su enseñanza, con sus lecciones, con su palabra. Y entonces ahora, de pronto, llega el momento de resolver un tema. No han comido. No tenemos ni los recursos. Ni aunque fuéramos a la ciudad, ¿de dónde encontraríamos tanto alimento para esta multitud? Eran las preguntas que también los apóstoles se harían. Sacaban algunos, los que eran más matemáticos, comenzaban a sacar cuentas, ¿no? Sacaron su teléfono, la aplicación de la calculadora. No alcanza, no hay. ¿De dónde? Pero apareció una pequeña merienda. Porque nosotros decimos pequeña, no sé si tan pequeña, ¿no? Era como abundante, 5 panes. Bueno, puede que los peces hayan sido chiquititos, ¿no? Y el Señor Jesús, tomando esos alimentos, los bendijo y los multiplicó. Y ahora no solo alcanzó, sino que dice la Escritura que sobró. Cada apóstol, cada discípulo tuvo que tomar una cesta. Y la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Tuvo que tomar una cesta para repartir. Mientras Jesús les hablaba a la multitud, ellos tuvieron que repartir. Y dice la Biblia que 12 cestas sobraron al final, porque cada uno de los apóstoles tuvo que ayudar a Cristo en la tarea de cómo alimentas a 10,000 personas en una ladera, en el campo a orillas del mar. ¿Cómo lo haces? Tienes que ir. El Señor dice que le dijo a los apóstoles, divídanlos en grupos de 50 y de 100, etcétera, ¿cierto? Para que nos organicemos bien. Dios es un Dios de orden. Y entonces los apóstoles tuvieron que ir y venir
buscando el alimento de Jesús para llevarlo a las personas. Gracias, amigo. Este debe estar bueno. Ahí sí. Perfecto. Gracias. ¿Empezamos todo, no? Y mientras Jesús les hablaba, los apóstoles compartían. La Biblia dice que cuando Jesús terminó de alimentarlos, en el corazón de los apóstoles comenzó a surgir, así como del pueblo, porque ¿recuerdan la razón por qué la gente lo seguía? Por las señales, por los milagros. Este es nuestro sanador. ¿Para qué queremos punto de salud? No. ¿Cómo se llama? Punto médico. ¿Para qué queremos clínica alemana? Si tenemos a Cristo. Y no solo ahora tenemos al médico, sino ¿para qué ir a trabajar? ¿Para qué ir a trabajar por el jornal que me van a estafar con mi sueldo? Y poder tener alimento para el día, si tengo a Cristo que me va a alimentar. La gente comenzó a hacer sueños, comenzó a pensar, esta es la persona. Y los apóstoles, ¿saben qué comenzaron a pensar? Este es el momento de proclamar que Cristo debe ocupar el lugar de Herodes. Él es nuestro rey. Y mientras ellos comenzaron a maquinar, este es el momento, y hacer planes, mira qué extraño el ser humano, comenzar a hacer planes para Jesús. ¿Ya te viste en algún momento haciendo eso? Nosotros los seres humanos como que tenemos esa tendencia, ¿no? Hacer planes para Dios. Señor, yo quiero que tú hagas esto, yo quiero que tú hagas esto otro. Como que hacer planes. Ellos querían hacer planes para Jesús. Su ministerio debía ser ensalzado por lo que ellos estaban pensando hacer. Y Jesús, conociendo el pensamiento de ellos, les dijo rápidamente, miren, yo voy a despedir la multitud y ustedes, ¿están cansados? Sí, Señor. Las canastas, las cestas de panes y peces, ya. Pero súbanse a la barca y comiencen a remar. ¿Qué? A remar. Pero Señor, nada que pero, a remar. Y ellos habían entendido que a Jesús había que obedecer. Y comenzaron a remar. La tormenta se venía. Jesús se fue a orar al desierto. Y ellos comenzaron a remar. En la mente, en la conversación, quizás la oportunidad que el Señor desaprovechó. ¿Cómo no pudimos lograr proclamar que Él era? Teníamos al pueblo entero, miles de personas aquí, mucha gente, estamos seguros, los había sanado, los había alimentado. Era la esperanza de las personas. Y comenzaron a lo mejor a culparse, porque los discípulos eran buenos para eso, ¿no? Eran buenos para culparse, ¿cierto? Y reclamarse unos a otros y reconocer los errores del otro más que los aciertos. Y comenzaron, a lo mejor en esa pequeña barca, mientras remaban, iban discutiendo, peleándose, a lo mejor reprochándose a sí mismos, cuando en medio de la noche, en medio de las olas y el viento, uno de ellos comienza a divisar en la distancia una pequeña silueta sobre el mar. Al principio, yo imagino el grito de susto, de espanto. Luego todos los demás vieron también y todos se llenaron de temor, dice la Biblia, y que confundieron a esa silueta que caminaba sobre el mar con un fantasma. Sin embargo, Cristo le habló, le dijo, no, oye, soy yo. ¿Que acaso no me conoces? Y fue allí cuando Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y aun cuando la historia de Pedro habla de un Pedro que caminó sobre el mar, me parecía que el énfasis está en otro punto de la historia. Lo relevante de esa historia no es que Pedro caminó sobre el mar, a mi modo de ver, sino lo relevante de esa historia es que cuando Pedro le falló la fe y se hundió, allí estaba Cristo para extender su mano y traerlo de vuelta a la vida. Dice la Escritura que todo esto Cristo hacía porque quería dejar en la mente de los apóstoles algo especial. Cuando llegó el día siguiente, cuando llegó el día siguiente,
La multitud otra vez, dice la Escritura, que lo siguió. Fueron al lugar donde habían estado con él la mañana anterior, el día anterior, no lo encontraron. Se datearon que había ido al otro lado con los apóstoles, pero que Jesús no había subido a la barca, y entonces siguieron a Jesús. Y dice la Escritura ahora, capítulo 6, el mismo 6, el versículo 22, dice: y el siguiente día, o el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando ¿a quién? A Jesús. Y cuando llegan allá, Jesús les dice: ustedes me están buscando porque ayer comieron y se saciaron. La pregunta que le hicieron las personas cuando llegaron a Jesús fue: Señor, ¿dónde estabas? ¿Cómo fue que llegaste a este lugar? Porque nosotros siempre como que en la conversación con Jesús como que nos vamos por la tangente, ¿no? Como que nos vamos por las ramas. A veces nos cuesta ir directamente para abrir nuestro corazón y decir lo que está pasando con nosotros. Pero Jesús no se deja engañar. Y ellos dicen: ¿cómo llegaste aquí? ¿Desapareciste? ¿No estabas al otro lado? Y Jesús le dice: ustedes me buscan. No le respondió la pregunta de cómo llegaste aquí. Él enseguida va y dice: ustedes me buscan porque ayer comieron y se saciaron. Ayer me buscaron porque los sané a su familia, a sus hijos. Hoy me buscan por el alimento. Yo quiero preguntarte: ¿por qué buscas a Jesús? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el motivo de ir tras Jesús? Pareciera que para el Señor no da lo mismo tampoco eso. Así como para Él no pasa desapercibido nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestros dolores, y Él está dispuesto a atender, también Él mira la intención de nuestro corazón. Y entonces Jesús comienza a hablarles de otro pan y les dice: yo soy el pan de vida. Mira, ayer comiste pan y te saciaste. Así como tus antepasados comieron del maná con Moisés, maná del desierto, pan del cielo, hoy yo quiero darte otro pan, un pan distinto. Yo soy ese pan, yo soy el pan de vida. Yo no quiero solamente atender tus necesidades, yo no solamente quiero curar tus heridas, no solamente quiero que te alimentes y satisfagas tus necesidades físicas y materiales, porque sí, estoy dispuesto a hacerlo. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque yo sé que nuestras oraciones serán oídas, y nuestros amigos serán restaurados, y nuestra familia será sanada, y gloria a Dios por eso. Y tenemos tranquilidad en nuestro corazón porque tenemos confianza. A lo mejor todavía está nuestro amigo allí en el hospital o en su lecho de enfermedad. A lo mejor todavía duele. Pero sabemos que eso va a pasar porque Cristo va a restaurar las cosas. Porque Él hará nuevas las cosas. Porque Él va a darnos salud. Su promesa es que nos dará sanidad. Nos traería sanidad y medicina. ¿No dice eso Jeremías 33:6? Clama a mí, dice el versículo 3, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas para ti que no conoces. Yo tengo planes más grandes que tus propios sueños. Y tenemos la seguridad de que Dios va a restaurar y seguirá haciendo milagros en nuestras vidas. Pero Él no solo quiere hacer eso. Él no vino solo para darnos pan, trabajo, abrigo, casa, salud. Él vino para darnos vida eterna. Y es por eso que Él dice: me buscan porque ayer comieron pan y pescado. Hoy día no tengo pan y pescado. Hoy día estoy yo. Si no estás dispuesto a comerme a mí, el que no come mi carne y bebe mi sangre, hablando de su persona, de quién es Él, lo que significa su Salvador, su mensaje, sus enseñanzas, si no me abrazas a mí en tu corazón, entonces hoy día te irás con hambre de vuelta a casa. Yo quiero preguntarte: ¿te gustaría comerte ese pan? Yo quiero invitarte a que lo hagas. Yo no sé si va a alcanzar para todos.
Me faltó la fe y a lo mejor el Señor hará un milagro y lo va a multiplicar hoy día. ¿Y sabes cómo lo va a multiplicar? Tú vas a partir la mitad y le vas a dar el total. El Señor quiere darnos pan. El Señor quiere alimentarnos físicamente, pero su preocupación mayor, Él vino del cielo a la tierra para darnos pan espiritual. Y este pan sin levadura que tú vas a recibir aquí, de esto le estaba hablando Cristo. Tranquilo, no es cena del Señor hoy día. Este pan no está bendecido, lo podemos servir sin problemas. Sin embargo, yo quiero decirte, este pan que Cristo, que Dios envió del cielo, es un pan que busca no solo atender nuestras necesidades físicas. Por eso que la pregunta, vuelvo y la repito, ¿por qué buscas al Señor? ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por qué lo estás haciendo? Porque para el Señor Jesús no da lo mismo, la razón, el motivo. Hablábamos en la escuela sabática de la adoración. Amigos, la adoración es algo extraordinario, porque no tiene que ver solo con el momento en que yo abro las Escrituras y elevo una alabanza a Dios en forma personal, individual o grupal, congregacional. La adoración tiene que ver con un estilo de vida. Es todo lo que yo hago. Por eso uno de los grupos puso 24/7 y puso el reloj allí. ¿Por qué? Porque en todo momento es tu vida, debe ser una adoración. Mi vida es o debiera ser una adoración a Dios. Adoro al Señor cuando estoy en el trabajo, cuando estoy navegando en la internet. Adoro a Dios cuando estoy en casa con los amigos, con la familia o durmiendo. Una vez yo le dije a unos jóvenes, tienes que adorar a Dios cuando estás durmiendo. Y uno me dijo, pero pastor, ¿cómo adoro a Dios si estoy durmiendo? Yo le dije, bueno, ¿tú eres soltero o casado? Casado, me dijo. Bueno, asegúrate que mientras estés durmiendo al lado esté tu esposa y no otra. Y estarás adorando a Dios. Y si eres soltero, que no haya nadie. ¿Cierto? Estarás adorando a Dios. Con todo lo que hacemos. De la forma en que vivimos. Adorar a Dios. Y Cristo vino para recibir nuestra adoración. Y dice la Escritura que allí en el capítulo 6, si me acompañas, el Señor le dijo, el versículo 32, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Y saben qué pasó? Cuando Jesús terminó de decir estas cosas y de hablarles acerca de que ese día no iban a tener pan ni peces o pescados. ¿Sí? Puedes comer. Cuando Jesús les dijo que ese día no habría ni peces ni pan. Muchos decidieron ya no seguir a Jesús. Y dice la Escritura que muchos volvieron a sus casas al oírlas estas palabras de Jesús. Mira qué triste. Muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque nosotros queríamos un rey en el trono de Herodes. Nosotros queríamos a alguien que solucionara nuestros problemas aquí en la tierra y que nos diera pan y trabajo. Alguien que sanara nuestras enfermedades, alguien que expulsara a los romanos de este lugar. Nosotros queríamos eso. No estamos pensando en un pan espiritual, ¿no? ¿De qué estás hablando? Nosotros queremos otra cosa. Y mira lo que dice. Jesús les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El Señor Jesús había estado 2 o 3 días predicándole los días anteriores, que terminó con esa alimentación de los 5,000, y pareciera que todo el mensaje no había entrado en el corazón de muchos de esas personas. Y Jesús les dice, ¿vienes por pan? ¿Vienes por alimento? Mis palabras, mis enseñanzas son el pan que tú necesitas. Ellas son espíritu y son vida. Y mire lo que dice
Me llamó la atención que fuera Juan 6, versículo 66. Coincidencia. Pero el texto es triste. Dice: entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por eso es que responder la pregunta: ¿por qué sigues a Jesús? ¿Qué es lo que te motiva a venir a este culto de adoración? ¿Por qué te autoproclamas o defines como un cristiano, una cristiana, un amigo de Jesús, una amiga de Jesús? ¿Por qué le sigues? Porque ya hemos visto, probablemente tú ya conoces, a otros que en nuestro tiempo también se dieron media vuelta y dejaron de seguir a Jesús. ¿Será que tú también? Cuando te enteras que Él viene para darte un pan espiritual, no solamente un pan físico, principalmente un pan de vida, ¿también te vas a dar la media vuelta y te vas a ir? ¿Por qué sigo yo a Jesús? Toda esta historia, de alguna manera, queridos amigos, Dios estaba queriendo no solo enseñar a las multitudes que seguían a Jesús. Cristo estaba pensando en los apóstoles que estaban allí escuchando, porque ellos iban a levantar una iglesia. Esa iglesia que ellos iban a levantar tendría que tener los conceptos claros que Cristo quería poner en el corazón de cada uno de esos apóstoles. Ahora ellos entendieron la ilustración de la alimentación, de la multiplicación del alimento. Era una ilustración. Era captar la mente, captar la atención de las personas para decirle: mire, si yo puedo alimentarte, puedo multiplicar los panes, es porque hay un alimento que es aún mucho mayor, un alimento que es mucho más rico, un alimento que es mucho más alto y sublime, y alcanza para todos, también sobra. Pero tú tienes que estar dispuesto a recibirlo. Eso es mi palabra, eso es Jesús hecho carne. Eso es mi vida, dice Cristo. Y los apóstoles ahora comenzaron a recordar el día anterior, cuando ellos se veían repartiendo el alimento, cada uno con su cesta, acercándose a las multitudes, a las gentes hambrientas, entregando el pan, entregando la comida que Cristo había multiplicado. Ellos comenzaron a recordar: si Cristo usó eso como una ilustración para un mensaje mayor, entonces, ¿qué es lo que Cristo quiere de ti y de mí?, se preguntaban ellos. Cuando ellos comenzaron a ver sus participaciones y veían que iban a Cristo con sus cestas vacías, probablemente las llenaban de alimento y volvían a la multitud, ellos decían: ese alimento que yo recibo de Jesús no puede quedar conmigo. Cristo está viendo que esta multitud de personas no solo necesita ser liberados del yugo romano, no solo necesitan pan y alimento, necesitan salvación, vida eterna, paz interior en su corazón. Y ahora los apóstoles comenzaron a entender el mensaje. Quizás un mensaje similar al que el pueblo aquel que estaba listo para entrar a Canaán. ¿Recuerdan esa historia cuando se enfrentan a Jericó, el pueblo de Israel? Después de muchos años dando vueltas por el desierto, por fin había llegado la hora de entrar a la tierra prometida, la tierra donde fluía, ¿qué cosa? Leche y miel. Y al Señor se le ocurre que debía enviar 2 espías a Jericó. ¿Recuerdas esa historia? Y estos espías, cuando entraron a Jericó, rápidamente fueron vistos por la gente de allí. Le llegó el aviso al rey. Le habían dicho que había entrado a la casa de una mujer, de una ramera, de una prostituta, que su casa la tenía en los muros de la ciudad. Se habían ocultado allí. Y rápidamente llegaron los soldados del rey a la casa de Rahab. Llamaron a la puerta. Rahab atendió. Pero como Rahab había oído del Dios de Israel, había escondido a estos 2 espías, estos 2 hijos de Dios. Y les dijo a los soldados: sí, es verdad que estos hombres vinieron a mí, pero no sabía de dónde eran. Y se fueron, y tampoco sé. Y como ella era
una prostituta. Era creíble, ¿no? A su casa entraban gente y se iban y ella no les preguntaba, a ver, dame tu cédula de identidad y el número de documento. Y los soldados se fueron y mira lo que pasó. Acompáñame ahí en Josué, capítulo 2. Yo quiero que leamos juntos esto. Mira lo que dice. Cuando los hombres del rey se fueron, el versículo 8 del capítulo 2 de Josué dice así: antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Agrega: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Estas son palabras de Rahab, una mujer cananea. Porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos. ¿Y qué más? Y abajo en la tierra, versículo 12, Josué 2:12. Ahora, después que ella hace esta declaración, dice: os ruego, pues, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Mira lo que esta mujer está pidiendo. Primero hace una declaración: hemos oído de vuestro Dios, aquel que sana, aquel que alimenta, aquel que escucha las oraciones y las plegarias, aquel que nunca llega tarde, aquel que todo lo puede, aquel que tiene un plan para la vida de sus hijos. Lo hemos escuchado. Y hay temor en nuestro corazón, hay miedo, porque sabemos que esta ciudad será de ese Dios. Él nos entregará en vuestras manos. Y esa mujer no quería morir. Esa mujer sabía que iba a morir, pero no quería morir. Como tantas personas hoy día también en nuestro alrededor, que tienen una idea de que este mundo un día se va a acabar, que la vida tiene un fin. Saben que van a morir, pero no quieren morir. Saben que el destino de alguna manera de esta tierra ya está zanjado y que tendrá un fin, pero se niegan a la idea de morir, porque Dios nos creó con el ánimo y la idea de la vida en nuestro corazón. Y esta mujer le dice: no queremos morir, sálvenos. ¿Ya estás pensando en algún amigo, compañero de trabajo, de estudio, algún familiar? En alguien que tú ves que si sigue por ese camino está perdido, lejos de Dios, porque no tiene a Cristo en su corazón, porque todavía no encontró la salvación en la cruz de Cristo. Y él sabe que va a morir, ella sabe que va a morir, pero no quiere morir. Ya tienes un nombre en tu mente de alguien que vive esa experiencia hoy. ¿Cómo responderían los hijos de Israel? Qué interrogante. Sálvenos. ¿Cómo responderías tú? Estamos en este contexto, en este lindo colegio que abre sus puertas para que hagamos adoración en este lugar. ¿Cuántos alumnos, cuántas familias hay en este colegio? En este lugar que caminan por las calles, vivos, respiran, pero espiritualmente están muertos sin Dios. ¿Cómo responderían estos hombres que estaban anhelando entrar a la tierra prometida, que estaban a las puertas de poseer Canaán? Así como tú y yo, que sabemos que Cristo ya viene. Amén. Y cuando Él regrese nos llevará a nuestro hogar, a la tierra que Él fue a preparar para nosotros. ¿Cómo responderían? Mira lo que dice la Escritura, el versículo 14.
enternece mi corazón, queridos amigos. Porque cuando ella dice, sálvennos, sálvennos, ellos le respondieron, versículo 14 dice, nuestra vida responderá por la vuestra. ¿Qué? Era una mujer cananea. Toda su vida había vivido lejos de Dios. No era parte del pueblo de Dios. Ahora descubrimos que en realidad Dios no necesitaba espías para Jericó. Dios sabía cómo iba a librar esa batalla. Dios no necesitaba saber cuál era la estrategia militar de Jericó, cuán grande era su ejército, qué estrategia militar podrían tener. No, Dios no necesitaba eso. Lo que Dios quería ver es que si este pueblo que había cruzado el Jordán y que estaba pronto a recibir la tierra prometida y querían que la salvación por fin, la tierra de Canaán, fuera suya, estaban listos para poseerla o no. Y ahora encontramos la razón del por qué los espías, cómo responderían. Y estos hombres dicen, mi vida por la tuya. Mi vida por tu salvación. Yo te pregunto, familia, ¿a quién fue la última persona que tú le dijiste eso? Voy a dar mi vida, si fuera necesario, para que tú seas salvo. ¿A quién? ¿Ya le dijiste eso a alguien? ¿Ya le dijiste a tu vecino, Cristo ya viene, yo quiero que tú te salves junto conmigo? Y si fuera necesario, mi vida por la tuya. Los apóstoles estaban entendiendo esta lección. Estaban entendiendo que el pan de vida que estaba frente a ellos, Cristo Jesús, había venido para impregnarle a esa iglesia que estaban haciendo, que se amaban de verdad a Jesús. Ellos iban a dar su vida por Jesús y por esa mujer, por ese niño, por ese joven, por esa familia que no quiere morir. Vuelvo y pregunto, ¿cómo se llama esa persona a quien le dijiste ya, mi vida por la tuya? Cuando Jesús los alimentó, Él les dijo, este pan del cual comieron y del cual disfrutaste y te saciaste, es solo un símbolo. Ese pan que comiste es solo un símbolo de mí, dijo Jesús. Y si tú quieres poseer la tierra, quieres ser parte de mis seguidores y no como otros que dan la vuelta y se alejan de Jesús porque dicen esto, ¿quién lo puede entender? Dura es esta palabra. No, yo quiero vivir mi vida como a mí me dé la gana. Jesús dice, mis palabras son vida y verdad, luz. ¿Tienes grabado en tu corazón la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo dedicas durante esta semana para hablar con Dios y para oír su voz a través de la Escritura? Alguno dirá, dura es esta palabra. Desde que el pecado existe en esta tierra, la voz de Dios siempre ha sido un motivo de huir. Adán y Eva se escondieron cuando oyeron la voz de Dios. ¿Por qué te escondiste? Escuchamos tu voz en el huerto y tuvimos miedo. ¿Cómo te imaginas la voz de Dios?
¿Puede la voz de Dios provocar miedo al corazón humano? La Biblia dice que sí. Porque Adán y Eva tuvieron miedo de la voz de Dios. Pero tú y yo no necesitamos tener miedo. Sencillamente porque ya conocemos a aquel de quien procede esa voz. Y Él es Cristo Jesús. Es nuestro amigo. Es nuestro Señor, nuestro Salvador. Es aquel que en la cruz lo dio todo. Él fue el primero en decir: mi vida por la tuya. Dejó todo lo que tenía en el cielo para decir: mi vida por tu salvación. Y ahora Él nos invita, a ti y a mí, a que comamos cada día de este pan. Que nos alimentemos no solo del pan y de los peces que Él puede multiplicar en nuestras vidas, sino también de la palabra del Señor. Ustedes van a encontrar probablemente en la salida, si ustedes quieren llevar un pequeño marcador de Biblia, cuyo texto es Juan 14:23, y que dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama. ¿Amas tú a Jesús? Dilo con fuerza: ¿amas a Jesús? Amén. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Yo quiero que Jesús venga a mí hoy día. ¿Quieres tú eso? Yo quiero que Jesús venga y haga morada en mi vida, en mi corazón. Si tú quieres hacer lo mismo, entonces no le busques solo por los panes y los peces. Aunque tenemos la tranquilidad de que Él se ofrece como nuestro gran médico de amor. Tenemos la tranquilidad. ¿No he visto justo desamparado? ¿Cómo termina? Ni su descendencia que mendigue pan. Dios está dispuesto a atender cada una de nuestras necesidades físicas y materiales. Él sabe lo que duele en nuestro corazón y en nuestra vida, todo aquello que en este mundo nos ofrece, que es dolor. Él sabe lo que necesitamos, pero hay un alimento más grande, una bendición mayor que no te la puedes perder, y eso es Cristo Jesús y su palabra en tu corazón. Y Él dice: aquel que me ama guarda esta palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Yo quiero que Jesús tenga morada en mi corazón. ¿Quieres tú también hacerlo? Yo quiero invitarte a que hagamos una oración y le pidamos al Señor: Señor, haz morada en mí, habita en mí, mora en mí. Porque yo sé que tú eres el pan que yo necesito para mi vida. Querido Dios, perdónanos si es que en algún momento te seguimos por las señales que tú haces en nuestras vidas. Porque sanas nuestras dolencias, porque pones pan sobre nuestras mesas. Y reconocemos, Señor, que todo lo que tenemos viene de tu mano. Pero perdónanos si en algún momento nos confundimos. Tú nos entiendes, Señor. Nuestro corazón es fácil de confundirse. Y te seguimos por esas señales o por ese alimento físico y material. Señor, hoy renovamos nuestros votos de amor para ti. Y queremos decirte que te amamos con todo nuestro ser. Y que queremos seguirte por el pan de vida que es Cristo Jesús. Que su palabra estará grabada en nuestro corazón, con letras de oro en nuestras vidas.
y que tú habitarás en nuestras vidas, en nuestro corazón. Harás morada en nuestro ser, porque así lo has prometido. Reclamamos, Señor, esta promesa ahora, porque te amamos como tú nos amaste primero. Agradecidos en el nombre de Jesús.